Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Te saluda tu amigo, servidor e instructor gnóstico Octavio Laribarra el día de hoy, 29 de mayo del 2022. Hoy, domingo, a las 7 de la tarde, iniciamos esta transmisión por nuestro canal de YouTube, Gnosis México, donde vamos a abordar un tema muy interesante que es la segunda parte del video que impartimos o que desarrollamos el 1 de mayo de este mismo año, donde hablamos también de la astrología gnóstica. Te invitamos a que te quedes con nosotros, a que puedas apreciar todo lo que tenemos preparado para ti, y asimismo también te invitamos a que te inscribas al canal donde estás viendo este video, a Gnosis México, para que puedas recibir las notificaciones de los diferentes temas que domingo con domingo estamos impartiendo, así como el día de hoy. También te invitamos a que ingreses o compartas este link y también puedas compartir el link que estamos transmitiendo en Facebook, donde ahí también se está compartiendo este video de forma simultánea para que aquellas personas que tú conozcas, que consideres les interesa este tipo de estudios, le puedas hacer llegar el enlace para que también puedan recibir este video y puedan aprender más sobre esta cultura gnóstica, que el día de hoy vamos a abordar el tema de astrología gnóstica como segunda parte del video que trabajamos, que estudiamos, que compartimos el 1 de mayo. Quédate con nosotros y te invitamos a que si tienes preguntas, si tienes alguna inquietud sobre el tema del día de hoy, en el transcurso de la explicación puedes hacer tu pregunta en la parte de abajo para que en el chat puedas compartir la pregunta y con gusto nuestros instructores gnósticos y este servidor podremos contestar la inquietud que tengas. Vamos a dar inicio entonces al tema del día de hoy, introducción a la astrología gnóstica, segunda parte. Comenzamos. Muy bien, vamos entonces a hablar el día de hoy de la astrología gnóstica a manera de introducción. ¿Por qué? Porque como hablamos en el video pasado, hablamos nosotros de introducción, ya que el desarrollo de lo que iremos planteando lo tenemos que hacer cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestro diario vivir, para que de esta manera vayamos encontrando todo lo que aquí vamos compartiendo y aún más, y de esta manera la desarrollemos. Mientras tanto, pues lo vamos a llamar como introducción. ¿Por qué? Porque estamos solamente dando las pautas para que entonces tú desarrolles la astrología. Vamos a ver nosotros que la astrología gnóstica es algo que nosotros tenemos que reflexionar y tenemos que darnos cuenta que tiene que ver lógicamente con nosotros, y para esto queremos basarnos en un postulado que desde hace ya más de 2000 años un gran filósofo llamado Tales, originario de Mileto, nos compartía. Esta frase es la siguiente: conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Desde ya este gran filósofo, considerado de los 7 grandes filósofos de la antigua Grecia, él ya nos está diciendo que para poder conocer el universo necesitas en primera instancia conocerte a ti mismo, descubrirnos a nosotros, conocernos físicamente, claro que sí, pero también conocer más allá de la parte física, conocer nuestra parte emocional, nuestra parte anímica, ya que ahí hay muchos aspectos que, si bien es cierto, en los libros nos dan ciertas orientaciones, hace falta conocer todavía más. También conocernos en la parte intelectual, conocer nuestra mente, nuestros pensamientos, cómo es que uno se asocia con otro pensamiento, cómo es que un pensamiento puede detonar una emoción, puede detonar un instinto, puede detonar una conducta. Eso hay que estudiar, es inmenso lo que es el proceso del pensamiento. La filosofía popular nos habla de que cada cabeza es un mundo y es una realidad. ¿Y quién más puede conocer de los pensamientos, de lo que uno tiene dentro de sí? Pues solamente uno mismo, solamente uno, que hay gente preparada para ayudarnos a introducirnos en nosotros, por ejemplo los psicólogos, pero nada como uno introducirse y empezar a ser el verdadero investigador de sí mismo.
también debemos de saber que tenemos instintos, que tenemos reacciones, que tenemos impulsos, y aparte tenemos dentro de la cultura gnóstica algo que nosotros llamamos la conciencia. La conciencia, la psiquis también son dos aspectos que tenemos que empezar a descubrir dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque la conciencia nos va a permitir empezar a descubrir más sobre lo que está pasando dentro de nosotros, lo que está pasando en nuestro cuerpo y lo que está pasando en nuestro entorno. Y entiendas, entorno es nuestra sociedad, es inclusive nuestro planeta, pero también nuestro entorno está más allá de nuestro planeta. Estamos hablando de los satélites, de los planetas, estamos hablando de las mismas estrellas, de los soles que nos rodean. Entonces es por eso importante iniciar a conocernos, empezar a darnos cuenta lo que he mencionado y todos aquellos secretos que tenemos como seres humanos. Por eso, dentro de los centros de estudios gnósticos, la frase «conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses» tiene vibrante actualidad y tiene una profundidad increíble. ¿Por qué? Porque hasta que uno se conozca completamente, entonces esta frase dejará de tener la fuerza. ¿Me explico? Para otros estará presente, pero nosotros al habernos descubierto, al habernos conocido, al haber encontrado la verdad dentro de nosotros, entonces así mismo habremos conocido el universo. Ya hablaremos un poquito más sobre esto. Y también queremos agregar, como ustedes están viendo en la pantalla, que dentro de la cultura gnóstica manejamos el enfoque holístico. ¿A qué se refiere el enfoque holístico? Cuando hablamos del enfoque holístico estamos hablando de que el ser humano es un todo, no es nada más un cuerpo físico, no nada más es un conjunto de sistemas óseo, sanguíneo, nervioso, muscular, etcétera, sino que es algo más. Es todo lo que hemos mencionado, sin embargo también es mente, también es alma, también es espíritu, etc. Entonces, esto debe de considerarse como un todo y todas estas partes interactúan, se relacionan íntimamente, sin confundirse, cumpliendo un papel que nos permite entonces, cuando lo vamos descubriendo, esa finalidad que tenemos, ese propósito como seres humanos, entonces todo eso se va engranando de forma armoniosa y vamos avanzando en crecer como seres humanos, en desarrollarnos de forma integral y trascendental. Y además, este aspecto holístico que les estamos diciendo también va de la mano con el entorno que tenemos nosotros. No solamente el enfoque holístico hace referencia a lo que tenemos como seres humanos, que es el mismo cuerpo, la mente, el espíritu, el alma y otras tantas cosas, sino que también esto tiene que ver con una conexión extraordinaria y maravillosa que hay con el universo, con lo que nos rodea, con el cosmos mismos, con el sistema solar, con las estrellas, con las constelaciones. Hay una conexión que, si bien es cierto, la ciencia oficial no la acepta, pero la ciencia oficial no es la única ciencia. Existen otras ciencias, en este caso hablamos de la ciencia gnóstica trascendental, que esta ciencia es la ciencia de la madre naturaleza. Esta ciencia es la ciencia que nos rige como seres humanos, la ciencia que está funcionando en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Esa es la ciencia que nos rige, esa es la ciencia trascendental. Esta es la ciencia con la cual nosotros estamos haciendo saber este enfoque holístico, donde el hombre, el ser humano, está conectado con el mismo cosmos. Entonces, para poder ampliar todo esto, vamos avanzando y vamos a ver nosotros que, como explicamos la vez pasada, veíamos que existe una rueda astrológica que se conoce como el zodíaco, que se dice que significa rueda de animales. La palabra zodíaco no es otra cosa que rueda de animales. ¿Por qué? Porque si nosotros reflexionamos lo que es el zodíaco, prácticamente la mayoría de los signos son animales. Si hablamos del primer signo zodiacal, Aries, se encuentra ubicado en la cabeza, ¿verdad? Que está ubicado en esta parte, ya lo hablaremos eso. Es un carnero. Tauro
estamos hablando que es un toro. Si hablamos nosotros de Capricornio, pues es como una cabra, un borrego, un carnero, y así. Piscis son peces. Entonces, antiguamente se le llamaba rueda de animales a todas esas constelaciones y hoy por hoy lo conocemos como un zodiaco. Entonces, esta rueda la mencionamos porque la vamos a estar estudiando más adelante. Sin embargo, también es importante hablar de lo que mencionábamos la vez pasada, de los signos activos y pasivos. Nosotros debemos de saber que los 12 signos del zodiaco, como mencionamos, son activos y pasivos. ¿Cuáles son los activos? Son los signos nones, Aries, Géminis, etc. Y los pasivos son los signos pares. Tienen una connotación muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando son activos son signos positivos, entiéndase positivos que tienen iniciativa, que tienen una acción de mover, de generar, de crear. No es que los otros no, pero tienen mayor predisposición. Y los signos pasivos, pues son signos que no tienen tanto la tendencia a moverse. Desde ya podemos hablar que tienen relación con la tierra. La tierra es un elemento que, pues, mayormente está pasivo, a diferencia del signo aire, que el signo de aire o los signos que son del zodiaco que son del signo aire, pues están en constante movimiento, como el aire que nos rodea, que está en constante movimiento. Esto lo hablamos en el video pasado del 1 de mayo. También tenemos los signos cardinales, pasivos y mutantes. Los cardinales tienen que ver con cuando inicia el solsticio o los equinoccios, ya sean de verano, de invierno, etcétera, etcétera. Y por eso son cardinales, porque hacen cambios, son muy fuertes, hacen cambios tajantes. Si nosotros nos damos cuenta, salir de invierno a primavera es un cambio, entrar de primavera a verano es otro cambio, y así verano en otoño y de otoño a invierno son cambios. Existen los signos cardinales, están los pasivos, que están enseguida de los cardinales, y por último están los mutantes, que son muy flexibles. Ustedes pueden consultar estos signos, cuáles son, en el video anterior. Esto es una mera introducción o recordatorio o repaso de lo que estuvimos viendo la vez pasada. Tenemos que los signos tienen relación con los 4 elementos de la naturaleza, como ya habíamos visto anteriormente, ¿sí? Con el fuego, con la tierra, con el aire y con el agua. El signo de Aries, por ejemplo, es de fuego, ¿verdad? Tauro es de tierra. Aire tenemos a Géminis, y Cáncer es de agua. Entonces, cada signo tiene que ver con un elemento, y el elemento influye en el signo, lo marca, lo va determinando hasta cierto punto. Eso también es importante que lo conozcamos, porque todos los signos del zodiaco, los 12, tienen que ver con un elemento en específico, y desde ya la humanidad entera tiene un signo del zodiaco. Toda persona que haya llegado a este planeta, que haya nacido, sí o sí está regida por un signo zodiacal, ¿verdad? Entonces vamos avanzando. Tenemos el quinto elemento. ¿Cuál es el quinto elemento? Ese es un elemento que en términos generales no lo encontramos dentro de los signos del zodiaco como tal. ¿Por qué? Porque el quinto elemento es un elemento muy particular, muy especial. El quinto elemento es el éter. El éter, como elemento, se consigue dentro de los signos del zodiaco cuando se da un proceso de transformación integral en la persona. Nosotros debemos de saber, y esto lo hablaremos un poco más adelante, que los signos del zodiaco los tenemos que ir trabajando en nosotros. Por eso hay que conocernos, por eso hay que descubrirnos, por eso debemos de conocer nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras conductas, nuestras reacciones, para que conozcamos, descubramos qué es lo que realmente somos. Al ir avanzando en ese camino, vamos a encontrar muchos aspectos que sabemos y nos daremos cuenta que tenemos que eliminar, y otros tantos aspectos que tenemos que integrar en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser, para bien de nosotros y de nuestro entorno. Cuando nosotros llegamos a un avance tal de lo que le estoy mencionando, entonces iremos fusionándonos nosotros con el éter. El éter resulta
del dominio de los 4 elementos de la naturaleza, y de ahí resulta el quinto. Tenemos nosotros que también existen los signos ascendentes y descendentes. Son 2 tipos que explicamos la vez pasada. Sabemos que hay diferentes connotaciones de ascendente y descendente, pero en este caso queremos hablar de que los signos ascendentes son aquellos que están marcados desde lo que es el 20 de diciembre, ¿sí?, hasta junio, contando 6 meses. Son ascendentes porque el sol empieza a tomar fuerza en la rueda de animales, en el zodíaco. Y son 6 signos. De 20 de diciembre, esa es la noche más larga, más grande. Y el día se presenta el día más corto, donde la luz tiene menos dominio y la oscuridad tiene más dominio en el año. Pero a partir del 20 de diciembre empieza el sol o la luz a tomar fuerza, hasta el 20-21 de junio, donde está, y se cuentan los 6 meses, ahí tenemos el solsticio de verano, y a partir del 20 de junio empieza a perder la fuerza la luz y va teniendo menos presencia en el día, hasta que nuevamente llega el 20 de diciembre, donde la fuerza de la noche es más presente y la del día tiene menos presencia. Cuando del solsticio de verano va bajando esa fuerza del sol, de luz, ahí son signos descendentes, y estamos hablando que también son 6. Entonces se dividen los signos del zodiaco en 6 signos ascendentes y 6 signos descendentes. Vamos avanzando. También los signos del zodiaco se relacionan con los 7 planetas. Dentro de la cultura gnóstica se le llaman 7 planetas metálicos, los cuales están relacionados con los signos del zodiaco. Si ustedes han investigado un poco sobre esto, sobre los signos, podrán haber encontrado que tal o cual planeta tiene que ver con la luna, con el sol, con Mercurio, con Saturno, con Júpiter, con Marte, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque también los planetas tienen que ver con los signos del zodiaco. Por eso hablábamos de que debemos de tener una amplitud de criterio para poder ingresar o conocer más sobre los estudios gnósticos. Y esto es un enfoque holístico, donde nos vamos dando cuenta que somos más que mentes, que somos más que emociones, que somos más que conductas, que somos más que instintos, que reacciones, que impulsos. Somos esto que estamos hablando, y sobre todo tenemos una conciencia que tenemos que empezar a descubrir, a conocer, a ejercer, para que todo esto que estemos hablando el día de hoy vayamos entonces captándolo con nuestra conciencia, no con el intelecto, con las teorías que ya tenemos, porque eso son teorías, y dentro de la cultura gnóstica se busca que uno compruebe, que uno analice, que uno salga de lo que cree, de lo que supone, de lo que le han dicho. Vamos avanzando entonces, y en este caso pues queremos hacer saber de que ya en base a lo que hemos planteado, queremos compartir con ustedes que existe una ley que rige al universo. Son 7 leyes para ser pues más exactos, pero de esas 7 leyes queremos hablar de una. Esa ley es la de correspondencia, que se traduce en términos para poder entender esto en la siguiente frase que ustedes están viendo en la pantalla: como es arriba, es abajo. Y aquí agrego: como es afuera, es adentro. Entonces, como es arriba, estamos hablando del cosmos. Como es arriba, es abajo. Es aquí en el planeta, es aquí en nosotros. Como es afuera, afuera de nosotros, en el planeta, en el cosmos, también así es adentro. Este es un principio hermético. Cuando hablamos de principio hermético, es un principio que se le adjudica a un gran personaje, a un gran ser, a un ser que inspira al pueblo egipcio. Él es Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto fue un gran personaje, se le conoce también como un gran iniciado, quien compartió estas leyes, o la ley del 7 en este caso, que son 7 leyes que si uno las conoce, las estudia, las descubre y las practica, podrá entender prácticamente cómo está organizado
su universo interior y también el universo exterior. De ahí se compaginan las ideas de este personaje egipcio con las que nos planteaba Tales, originario de Mileto. Entonces, este personaje nos habla de este principio hermético de correspondencia y que tiene que ver con esa frase que tenemos en la pantalla. De ahí por eso es que quise compartir la imagen que ustedes están viendo en la pantalla. ¿Por qué? Porque los que conocen botánica podrán entender esto que yo les quiero decir. Si nosotros vemos en el gráfico que está en la pantalla, vemos un árbol, la parte de arriba de color verde es la parte visible de un árbol y la parte que está de café, que son las raíces de ese árbol, si uno observa prácticamente tienen la misma figura, los mismos caminos, la misma forma de raíces que está en la parte superior. Los conocedores de botánica, los conocedores de plantas comparten esto, que en términos generales los árboles que vemos, lo que se ve en la parte de afuera, así tienen hacia abajo en raíces. Es decir, como es arriba, es abajo. Y esto es algo importante y así podemos citar muchos ejemplos, pero en este caso lo hacemos a manera de empezar a hablar de que así como está afuera los elementos de la naturaleza, así como están afuera los 7 planetas que mencionábamos minutos atrás, y así como están afuera los signos del zodiaco, así también están dentro de nosotros. Y para eso pues queremos hablar de los 4 elementos de la naturaleza, que también están ubicados dentro de cada uno de nosotros, y los mencionamos porque tienen que ver con los signos del zodiaco. Y estos elementos interactúan con las fuerzas de los signos del zodiaco, llevándonos a tener tales o cuales conductas. En esta parte tenemos pues los signos de aire, de fuego, de agua y de tierra, que hablamos de ellos anteriormente. Sin embargo, pusimos a manera de resumen en nuestra pantalla qué características tienen los diferentes signos que estamos hablando. En este caso, los signos de aire tienen que ver con la parte mental, con lo social y con lo fraternal. En forma de resumen lo estamos mencionando. Tenemos también los signos de fuego. Estos presentan lo amable, lo versátil, el intercambio de ideas, camaradería y lo errático. Signos de agua son los signos zodiacales que presentan lo sensitivo, lo emocional, la vida y los misterios. Y tenemos los signos de tierra, que son los que representan lo material y lo realista. En términos generales lo estamos compartiendo. Tienen más características, pero ahorita pues estamos hablando a manera de introducción, de que ustedes sepan que existe esto y que nos demos cuenta que así como es afuera, es adentro. Así como vemos en nuestro planeta que están estos 4 elementos de la naturaleza, el agua, el aire, la tierra y el fuego, teniendo incesantes transformaciones en el planeta, así mismo también esos elementos están dentro de nosotros. Y si nosotros los sabemos manejar, si nosotros los conocemos y los sabemos manejar, podremos entonces controlarnos más, guiarnos más, tener un dominio de nosotros. Pero asimismo también tenemos los planetas metálicos, como les mencionaba, en nuestro cuerpo, y estos están relacionados con un término sánscrito que es la palabra chakra. Hoy los chakras ya es una palabra muy común, se habla en muchas partes, y dentro de la cultura gnóstica también la estudiamos, también la conocemos. Estos chakras tienen que ver con los planetas que están allá en el cosmos, que son parte de nuestro sistema solar. Por eso decíamos e iniciamos a compartir con ustedes minutos atrás en base al principio hermético de correspondencia. ¿Por qué? Porque como es arriba, es abajo. Como es allá arriba en el cosmos, es aquí abajo dentro de nosotros. Y estos planetas están ubicados en diferentes partes de nuestro cuerpo que están íntimamente relacionados con los chakras. Ustedes pueden ver ahí en el gráfico dónde están ubicados los chakras. Alguno está en el coxis, que tiene que ver con la luna, ¿verdad? Mercurio en los órganos sexuales, Venus en el plexo solar, Sol tiene que ver con el corazón, Marte con la garganta, Júpiter con el entrecejo y Saturno se encuentra ubicado en la coronilla.
lugares que de pronto en otra oportunidad podremos hablar específicamente nada más de los 7 planetas que estamos mencionando, pero así están dentro de nosotros. Vamos avanzando y entonces, bueno, ya habiendo dicho esto, podemos ver que existen entonces las características de los 4 elementos. En un signo zodiacal están las características de los planetas en un signo zodiacal, pero hay otros aspectos más a conocer. ¿Me explico? ¿Cómo qué aspectos? Bueno, tenemos nosotros que así como tiene que ver con un elemento, con un planeta, un signo zodiacal también es ascendente, también es descendente, también es cardinal, también es pasivo, también es mutante, y también tiene que ver con palabras clave, también tiene que ver con un perfume, también tiene que ver con una piedra, también tiene que ver inclusive con algún metal, con el oro, con la plata, con el estaño, con el cobre, etcétera, etcétera. Y esto, ¿por qué no mencionamos? Porque son aspectos que estamos llamados a conocer de nuestro signo. Si yo soy Virgo, por ejemplo, yo debo de saber que mi signo es del elemento tierra, que mi signo es del planeta Mercurio, que mi signo tiene que ver con un metal, en este caso pues con el mismo Mercurio, que tiene que ver con un perfume, que tiene que ver con una planta, con una flor, con un aroma, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, y que es lo que nosotros como estudiantes gnósticos, como instructores gnósticos, queremos hacer saber a todos ustedes, que cada signo zodiacal presenta características psicológicas en la persona. Si una persona es Virgo, tiene características zodiacales positivas y negativas. ¿Estamos de acuerdo? Todo signo zodiacal tiene su parte positiva y su parte negativa en su forma de ser, en sus emociones, en sus pensamientos. Y esto es lo que dentro de los estudios gnósticos, sobre todo principalmente es lo que buscamos, que empecemos a descubrir nosotros en nuestra forma de ser y descubramos que hay una verdadera conexión con lo que estamos ahorita mencionando de características positivas y negativas con nuestra forma de ser. Mucha gente dice, es que eso no es cierto, es que esto que están ustedes mencionando, pues yo no soy así. Respetamos, sin embargo invitamos a que más de que creer o no creer, vayamos a la parte práctica, al ejercicio de la observación, de autoobservarnos y empezar a darnos cuenta cómo soy realmente, porque generalmente nos alcanzamos a observar o a conocer muy limitadamente. Y cuando se empieza a aplicar las técnicas que hemos mencionado, de observarnos, de autoobservarnos, de estudiar nuestra máquina humana en sus diferentes centros o cilindros, podemos escudriñarnos más, analizarnos más y empezar a darnos cuenta que realmente las conductas, la forma de ser que nos plantea el signo del zodiaco, eso está en nosotros. La positiva y la negativa. La positiva pues es algo, digamos, benéfico, pero la negativa es la que generalmente que se expresa más en nosotros. Entonces estamos llamados a conocer el signo zodiacal y sobre todo la parte psicológica de comportamiento del signo zodiacal. ¿Por qué? Porque si uno empieza a conocer esa parte y la empieza a descubrir, la empieza a encontrar dentro de sí, podrá hacer algo al respecto y entonces puede ayudarse con la piedra que tiene que ver con el signo zodiacal, puede ayudarse con el metal que tiene que ver con ese signo zodiacal, puede ayudarse con el perfume, con la planta, para poder cambiar y las energías del signo del zodiaco que están llegando todo el tiempo aquí al planeta y uno las asimila por su plexo solar, las recibe, esas fuerzas uno las utilice positivamente, adecuadamente, de manera superior, y ahí empezamos a ingresar en la psicología gnóstica, en la astrología gnóstica hermética, que es lo que ya comúnmente ya no se conoce, no se sabe, que es la transformación de nosotros utilizando sabiamente, inteligentemente las energías de los signos del zodiaco. Todo el tiempo las energías de los signos del zodiaco están llegando a todos y cada uno de nosotros.
llegan las fuerzas de los 12 signos del zodiaco a todos, bañan el planeta constantemente y uno las recibe sí o sí. El punto es que no sabemos que eso está pasando, no captamos esas energías, las recibimos de forma inconsciente, pero no hacemos conciencia de ellas. Primero hay que hacer conciencia de ellas y entonces podemos aprender a utilizarlas adecuadamente para que podamos ayudarnos a crecer como seres humanos, que ese es el postulado dentro de la cultura gnóstica de tener un desarrollo humano integral trascendental, para mejorar nosotros y para mejorar nuestro entorno. Entonces sí es importante que uno sepa que a través de esta rueda astrológica del zodiaco podemos conocernos más y tener las herramientas para que uno pueda utilizarlas y así buscar el cambio radical que queremos nosotros. De nada sirve que conozcamos los signos del zodiaco, que sepamos que Virgo es de tal forma, que Escorpión es pues su parte negativa es traicionero, que Géminis tiene doble cara, que Aries es alguien impulsivo, reaccionario. Si las descubrimos y no queremos cambiar, así nos quedamos. Eso es lo que dentro de los estudios gnósticos no buscamos. Buscamos descubrir esas características y otras tantas, pero para cambiarlas, para descubrirlas y eliminarlas de nuestra forma de ser, sobre todo. Y eso es importante, eso es parte del por qué estudiar la astrología gnóstica, no nada más para saber si yo soy compatible con tal o cual persona, si voy a hacer un negocio, si voy a hacer un viaje. Eso está bien, no decimos que no, pero de nada sirve eso si no hay un cambio radical dentro de nosotros. Entonces, la rueda astrológica nos permite empezar a descubrirlo de esa manera. Que por cierto, si a alguien le interesa tener esta rueda que ustedes están viendo en pantalla, con gusto nos pueden escribir a nuestro chat aquí en YouTube o bien en Facebook y con gusto le podemos hacer llegar de forma electrónica esta rueda astrológica. Pero bien, entonces vamos avanzando en este estudio astrológico que estamos realizando y vamos a abordar, a ampliar lo que tiene que ver con la conciencia y la astrología gnóstica o hermética. ¿Por qué hablamos de esto? Porque para nosotros es muy importante la conciencia. ¿La conciencia qué es? La conciencia dentro de los postulados que aquí estudiamos, de la sabiduría gnóstica, no es como se plantea en la psicología oficial. La conciencia de la cual estamos hablando nosotros es diferente. La conciencia es un estado de alerta, es un estado de alerta percepción, de alerta novedad. Es un funcionalismo muy normal que todos podemos lograr, que se da fuera de los procesos mentales. La conciencia, todos, prácticamente todos, tenemos una chispa de conciencia ahí, le podemos llamar la esencia, y esa esencia nos permite captar, nos permite ver, nos permite darnos cuenta de aspectos, de fenómenos que pasan dentro de nosotros y aspectos que pasan fuera de nosotros. Y la conciencia es lo que nosotros queremos empezar a trabajar o queremos compartir con ustedes para empezarla a utilizar adecuadamente y así empezar a ver, a descubrirnos y a conocer las maravillas, en este caso, de los signos del zodiaco. Si ustedes se fijan en la pantalla, ahí encontramos un gráfico que se titula La anatomía oculta del hombre, o el templo de Salomón, o algunos otros le llaman el castillo de Camilo. Lo que ustedes están viendo no es otra cosa que un ser humano, una persona como cualquiera de nosotros, donde se ha hecho un dibujo y se van especificando diferentes áreas que tenemos de forma, pues no físicamente hablando, sino que la tenemos en esa parte que le llamamos nosotros universos paralelos, que ya en otra oportunidad habrá una conferencia a través de YouTube de esto, de los universos paralelos. Pero
a lo que queremos nosotros llegar es de que dentro de nosotros, como hemos estado ya citando, se encuentran los signos del zodiaco. Recordemos el postulado de correspondencias de Ernest Trismegisto. Como es afuera, es adentro. Como es arriba, es abajo. Entonces, dentro de nosotros se encuentran estos signos del zodiaco. Y están ubicados en diferentes partes de nuestro cuerpo. Aries está en la cabeza, Tauro está en la garganta, Géminis se encuentra en los pulmones y en los brazos, el Cáncer se encuentra en la glándula timo, Leo está en el corazón, Virgo en los intestinos, Libra está en los riñones, estamos de acuerdo, Escorpión está en los órganos sexuales, Sagitario en las piernas, en la parte superior de las piernas, Capricornio en las rodillas, Acuario en las pantorrillas y Piscis se encuentra en los pies. En esos lugares se encuentran ubicados en nuestra anatomía oculta los signos del zodiaco. Pero, como ustedes recuerdan en la rueda astrológica que mostrábamos anteriormente, decíamos que cada uno de los signos del zodiaco tiene características positivas y negativas. Nosotros hemos nacido con un signo zodiacal. Ese signo zodiacal con el cual hemos nacido tiene una presencia mayor que los otros signos del zodiaco en nosotros, por el hecho de que nacimos en tal o cual fecha, en la fecha donde estaba rigiendo el signo del zodiaco. Y ese es el signo que sus características se presentan más en nuestra forma de ser. Sin embargo, los otros signos también tienen cierta presencia, aunque no con la del signo de nosotros, con la intensidad del signo con el cual hemos nacido, pero sí tienen una presencia. Y como hemos dicho, los signos del zodiaco tienen características positivas, pero también tienen características negativas. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con la conciencia? Mucho. ¿Por qué? Porque la conciencia podemos traducirla para que ustedes nos entiendan un poco mejor. La conciencia es luz. Es decir, la conciencia nos permite ver. La conciencia nos permite descubrir, encontrar, escudriñar, analizar, investigar. Y de esta manera podemos investigarnos a nosotros, descubrirnos y empezar a captar las expresiones de los signos del zodiaco. En primera instancia, la del signo de nosotros. Por eso hay que ir despertando la conciencia. Pero fíjense ustedes de que es importante que mencionemos también lo siguiente. Nosotros estamos llamados a que la conciencia que estamos hablando ahorita la empecemos a utilizar, porque digamos que está como dormida. ¿Por qué? Porque no la utilizamos, porque no nos han enseñado que tenemos esta conciencia y que la podemos trabajar, que la podemos utilizar. Eso es un atributo de Dios, la conciencia. Es algo con lo que todos hemos nacido, es como tener inteligencia, como tener un pensamiento, como tener emociones. Asimismo, que como todos tenemos estos aspectos, también tenemos una conciencia. Prácticamente todos, en términos generales, tenemos conciencia, pero no la tenemos trabajando, la tenemos dormida, vamos a llamarle así. Está dormida, solamente un pequeño porcentaje la tenemos trabajando, pero ese porcentaje es suficiente para que lo podamos usar y empezar a avivar, a activar nuestra conciencia que se encuentra pues no utilizada o se encuentra dormida. Y resulta que esa conciencia que no utilizamos, que se encuentra digamos dormida, se encuentra ubicada en los demás signos del zodiaco, en los otros, en los signos del zodiaco, en los 12 signos del zodiaco. Solamente tenemos un poco de conciencia trabajando, y el resto de conciencia se encuentra atrapada dentro de los signos del zodiaco. Nos plantean los maestros de nuestros centros de estudios gnósticos que todos estamos llamados a trabajar con los signos del zodiaco dentro de nosotros para activarlos, para empezarlos a trabajar y empezar a erradicar de ellos las características negativas que ellos tienen. Si yo soy del signo Virgo, los signos Virgo son analíticos, son muy intelectuales, son muy fríos en algunos de los casos, y esas son características que en un momento dado no le sirven a la persona. Si es muy analítico, si es muy frío, eso le hace daño a
a las personas que son de Virgo, y eso entonces lo tiene que eliminar de sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se va a eliminar? Pues primero haciendo conciencia, dándome cuenta, viendo con esa conciencia, con la luz de la conciencia, que yo realmente tengo esa conducta y empezarlo a erradicar de mí. Ya se hablará más adelante en otros cursos o videos cómo eliminar eso, pero primero es importante que ustedes lo sepan. Si hablamos del signo de Aries, los arianos son personas que son muy impulsivas, que son muy coléricas por el elemento fuego, y a veces en esa cólera que tienen, en esos arranques de impulsividad, con el elemento fuego que tienen, empiezan a dañar a los demás y se dañan a sí mismos. Eso es una característica de los arianos que si no la saben trabajar, no la descubren y no la empiezan a erradicar de su forma de ser, les va a hacer daño tarde que temprano. Pero no nada más los arianos tienen ese tipo de características, sino que todos tenemos a mayor o menor grado características de los 12 signos del zodiaco. Repito, nosotros nacimos con un signo del zodiaco determinado y esas fuerzas de ese signo las tenemos mayormente expresadas en nosotros que la de los otros signos, pero los otros signos no es que no aparezcan. Por ejemplo, se habla de los taurinos. Los taurinos tienen que ver con el elemento tierra, y una parte negativa de ellos es de que son personas algo pasivas, y eso se relaciona con la pereza. Entonces, la pereza es una característica que se presenta mucho con los signos de tierra, pero de alguna otra manera, aunque no seamos taurinos o aunque no seamos del elemento tierra, tenemos algo de pereza los demás en otros aspectos. Se presenta en menor grado, pero está presente. Entonces, por eso decimos que los 12 signos del zodiaco están presentes en nosotros, en sus conductas, en pensamientos y en emociones, y por eso hay que trabajarlo. Entonces, la cultura gnóstica nos invita a despertar nuestra conciencia para poder empezar a ver cómo actúan esos aspectos negativos de los signos del zodiaco y empezar a despertar la conciencia que está atrapada dentro de los signos del zodiaco. Ese es el trabajo que propone la gnosis. ¿Por qué? Porque en todo caso, si yo voy trabajando con la parte negativa de Aries, los aspectos negativos de Aries los voy a erradicar de mi forma de ser. Posteriormente paso con Tauro, si empiezo de arriba hacia abajo, y empiezo a eliminar las características negativas de Tauro. Enseguida me paso a Géminis y empiezo a estudiar el signo de Géminis y conozco las partes negativas de Géminis a través de mi conciencia, las estudio, las descubro, y de esa manera entonces yo puedo así avanzar y poder erradicarlas. Y así paso con el signo de Cáncer, posteriormente paso con Leo, enseguida paso con Virgo, con Libra, con Escorpio, con Sagitario y demás. En síntesis, por eso es importante conocer la anatomía que nosotros tenemos, como la estamos planteando el día de hoy, de saber que tenemos los signos del zodiaco en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones, etc. Y que estamos llamados a despertar para poder encontrar las características de estos 12 signos del zodiaco, y por supuesto la que yo tengo que predomina porque es el signo en el cual yo he nacido. Y empezar a descubrir con la observación, con la autoobservación, en mis conductas, en mis emociones, en mis pensamientos, etcétera, que tengo muchas características que, aunque no son de mi signo, también están presentes, también están en mi forma de ser, y que a través de ir ejerciendo la conciencia, de despertar esa conciencia que hemos mencionado que está dormida, de empezar a ver, a darme cuenta, a fijarme más, entonces me daré cuenta que tengo esas características de los 12 signos del zodiaco y que estoy llamado a erradicar las características negativas. ¿Por qué? Porque me hacen daño. En medida que yo voy erradicando esas características negativas, se va liberando más conciencia y puedo empezar a ver más y más y más hasta que pueda ver por completo, porque van a estar liberados mis signos del zodiaco, porque ya no van a haber características negativas, no voy a estar esclavizado
a esas fuerzas que llegan y que son mal traducidas, mal utilizadas, y que yo al estarlas viendo, al estar descubriendo esas conductas negativas, pues las puedo erradicar. Y entonces nacerá algo nuevo, diferente, virtudes de los signos del zodiaco en mí, que no van a ser aspectos negativos, sino aspectos positivos, virtudes, y entonces esa es la propuesta de la cultura gnóstica. Esa es la propuesta que aquí hacemos de liberarnos del yugo, vamos a llamarle así, de las partes negativas de los signos del zodiaco, y eso lo puedo lograr a través de un trabajo conscientivo. Esa es la astrología hermética, aquella que está para todos, pero no todos la pueden o la quieren hacer. Por eso decimos que este tipo de astrología está más allá de un signo del zodiaco leído en un periódico, leído en una revista, o ahora se baja una aplicación en tu celular y ahí te va diciendo día con día tu signo del zodiaco, cómo te va a ir, si te va a ir bien, te va a ir mal. Pues eso nosotros lo vemos muy limitado, respetamos, pero nosotros vamos más allá. Nosotros vamos a estudiar nuestras formas de ser, de pensar, de sentir, y empezar a conocerlas como tal a profundidad y ayudarnos. ¿Por qué? Con los signos del zodiaco, porque cada signo ya me dice qué características negativas tiene. Y de esa manera yo ya tengo un avance de estudio de mí mismo para que yo descubra esos aspectos, y en la medida que yo vaya liberando las características, digamos, en la medida que yo vaya trabajando con el signo del zodiaco determinado, eliminando lo negativo, va a liberarse lo positivo de ese signo, y entonces conquistaré ese signo, posteriormente pasaré al otro, y así hasta que conquiste los 12 signos del zodiaco, los libere y ellos estén integrados con la conciencia que no es otra cosa que luz, que poder ver, que poder descubrir cómo son las cosas, como son realmente. Y eso es lo que nosotros buscamos y queremos a través de la astrología gnóstica hermética, despertar conciencia y así poder captar las energías propias de cada signo del zodiaco. Las capto, veo lo que es negativo, lo elimino, y entonces las energías llegan libres, puras a cada signo del zodiaco, y yo las empiezo a asimilar e integrarme con ellas. Y así voy teniendo el verdadero desarrollo humano integral, trascendental. Trascendental porque es algo que viene del cosmos, porque es algo que me va a llevar a ser una persona que está para servir a la humanidad. Y eso dentro de las escuelas gnósticas se le conoce como ejercer los 3 factores de la revolución de la conciencia, que es nacer, morir y sacrificarse. Nacer espiritualmente, nacer en virtudes. Morir, entiéndase morir, que es que mueran en mí todas esas conductas negativas, todo aquello que me hace daño y que hace daño a los demás. Y sacrificio, servicio, eso que nace en mí es para ayudar a los demás. Ese es el punto. Entonces, pues agradecemos que hayan recibido este tema, que lo hayan pues escuchado, y que sea de gran utilidad a todos ustedes, para que así, más que ver un signo del zodiaco en un periódico, en una revista, en una aplicación, en la televisión misma, vayamos más allá, demos un paso más adelante y empecemos a descubrirnos, a saber más de nosotros de forma objetiva, real, verdadera, y empezamos de esa forma a corregirnos, a empezar a darnos cuenta de una realidad que, aplicando las técnicas de observación en mi forma de ser y de autoobservación, de voltear hacia mis emociones y pensamientos, podré encontrar esas partes negativas de los signos del zodiaco, de mi signo principalmente, pero también de los otros signos, y a realizar en todo caso un trabajo de erradicar, de eliminar esas partes negativas de mi signo zodiacal y posteriormente de los demás signos del zodiaco que sí o sí me están causando daño. Dejamos hasta aquí, agradecemos que nos estés acompañando, y que también te recordamos que si quieres tener la rueda astrológica que hace minutos atrás mencionamos,
escríbenos en el chat de YouTube o bien en el Facebook que quieres tener esa rueda astrológica y con gusto te la mandamos de manera electrónica. Así también te invitamos a que nos escribas y también te podemos mandar libros electrónicos, en este caso 2 libros electrónicos que hablan del tema que hemos desarrollado el día de hoy. Estamos hablando del tema del libro Curso Zodiacal y también del libro Tratado de Astrología Hermética, ambos libros gnósticos donde te dan un panorama bastante o muy amplio para poder conocer la astrología gnóstica hermética. Te invitamos a que nos mandes ese mensaje en Facebook o aquí en YouTube para que te podamos compartir estos archivos digitales que tienen que ver con el tema del día de hoy. Para todos ustedes, muchas gracias. Se despide tu amigo, servidor e instructor gnóstico Octavio Garibarra y te esperamos el próximo domingo en otro video más de la Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Beor de México, que tiene que ver con la sabiduría gnóstica. Para todos ustedes, muchas gracias, muy buenas tardes.